Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de esos presupuestos generales del Estado, en qué se gasta el Estado nuestro dinero y bueno, un reciente estudio que nos habla de la ineficiencia del Estado y todo lo que nos podíamos ahorrar si hiciéramos las cosas bien. Y sí, amigos, me lo habéis pedido alguna que otra vez en el canal que habláramos efectivamente de esas partidas en que se gasta el dinero de nuestros impuestos, porque sí que es verdad que cada vez que hablamos de bajar impuestos, como un mantra surge lo de, claro, es que queréis acabar con el estado del bienestar y gastar menos en sanidad, en educación, en cultura. Bueno, pues hoy quiero que veamos realmente cuánto suponen los presupuestos generales del Estado estas cosas que siempre se lanzan a la pelea política como algo en lo que entiendo que la ciudadanía es sensible y por eso se utiliza en los debates políticos como para asustar al ciudadano de que si se reducen los impuestos también se va a reducir ese estado del bienestar. Siempre hablamos de educación, hablamos de sanidad, hablamos de cultura. Vamos a ver cuánto supone eso en el presupuesto general del Estado. Pero también vamos a hablar de un estudio que ha hecho el Instituto de Estudios Económicos, en los que, con esos presupuestos generales del Estado han ido calculando cuánto dinero se gasta de manera ineficiente y que nos podríamos ahorrar de un plumazo. Y, como veis, podríamos reducir desde ya fácilmente esos impuestos en un 15% sin tocar ni un solo euro de todas esas partidas que son fundamentales. Hay 60.000 millones de euros que los estamos gastando de aquella manera que realmente no tendríamos por qué gastarlos y con 60.000 millones menos de gasto podríamos reducir esa necesidad de ingresos en 60.000 euros, simplemente siendo 60.000 millones de euros, siendo simplemente eficientes con la gestión del Estado. Te lo cuento todo en este vídeo. Y sí, amigos, como os decía, en un reciente estudio del Instituto de Estudios Económicos se llega a la conclusión, con los datos que ofrece el propio gobierno, se llega a la conclusión de que hay un 14% que se podría reducir de esos presupuestos sin mover ni un ápice el nivel de servicios que se están ofreciendo a los ciudadanos ahora mismo. Vamos a desglosarlo. Y sí, amigos, como os decía, 60.000 millones se han encontrado de gasto ineficiente en esas cuentas del Estado que nos podríamos evitar sin reducir ni un ápice el nivel de servicios que estaríamos prestando a los ciudadanos. Bueno, pues este ejercicio que ha hecho el Instituto de Estudios Económicos lo refleja en un documento que se llama Por una mejora de la eficiencia del gasto público en España. Y lo que se detalla son esas partidas de la propia información del Gobierno que realmente no están aportando nada a los ciudadanos, al servicio que reciben y que con una buena gestión podrían estar reduciendo esas necesidades de ingresos del Estado en prácticamente un 14%. Fijaos lo importante que sería y el revulsivo que daría a nuestra economía un 14% menos de impuestos y no, como está pasando ahora, que cada vez el porcentaje de impuestos se eleva y la presión fiscal sobre los empresarios, los autónomos, los ciudadanos, cada vez es más alta. Y sí, amigos, además cuando ponemos esta información de eficiencia a comparar con el resto de países de nuestro entorno, nos encontramos, como la mayoría de las veces, lamentablemente, muy por debajo de la media. Y es que, se nos otorga una puntuación de 74,4, nos situamos en la posición 29 y, claro, en la zona media-baja de esa tabla. Nuestro país por debajo de esa media, estamos hablando que la media de la Unión Europea estaría en 98,6 y solo nos adelantan países como Hungría, Eslovaquia y Polonia y otros países mediterráneos como Italia, Grecia o Turquía. Estamos en una posición realmente mala en eficiencia del gasto dentro del Estado y esa sería la primera inversión que tendría que hacer este Estado y es ser más eficiente con sus gastos para necesitar menos impuestos, para necesitar recaudar menos de los empresarios, de los autónomos, de los ciudadanos.
Pero es que todo esto, además, en un momento en el que somos el único país de la Unión Europea que ha decidido subir los impuestos en lugar de bajarlos como el resto de países. Y claro, pues esto nos está generando una serie de perjuicios en la recuperación económica, está provocando un alza en la inflación superior al resto de los países de la Unión Europea. Y bueno, pues esa inflación lo que supone es un empobrecimiento del ciudadano español muy por encima del resto de ciudadanos de la Unión Europea, de nuestro entorno y de los países civilizados. Así que, como veis, estamos haciendo las cosas al revés. Los resultados, por supuesto, pues nos señalan como los que peores resultados estamos consiguiendo, y al final todo esto viene porque la solución a todos los problemas es subir los impuestos, presionar a la economía, y en lugar de pues mirar hacia adentro y decir, oye, tenemos que ser más eficientes en el gasto de este dinero, que es un dinero de todos los españoles, que les cuesta mucho sacrificio conseguirlo. Estamos hablando que en España la mitad del año estamos trabajando para pagar esos impuestos. Bueno, pues por lo menos que se gasten de manera eficiente y que no estemos despilfarrando el dinero. Y ahora vamos con esa parte que os decía, de que veamos cuáles son esas partidas de gasto que tiene el presupuesto general del Estado para que entendamos, pues en qué se va el dinero y por qué cuando nos dicen que si se bajan los impuestos van a sufrir la educación, la sanidad, etcétera, etcétera, pues no tiene por qué ser así. Ahora veréis lo que representa en los presupuestos generales del Estado. Y sí, amigos, te estoy trayendo la fórmula para no tener que subir impuestos, para bajar impuestos y fomentar la economía, generar más empleo y pues que nos cueste a cada ciudadano, a cada empresario, a cada autónomo menos este estado del bienestar. Solo por eso ya me tendrías que seguir. Sígueme. Si ya me sigues, ya eres pata negra de este canal, simplemente ya sabes, comentar, compartir, a ver si entre todos conseguimos llegar a ese 1 millón de emprendedores y emprendedoras. Gracias, tú, suscríbete. Que te estoy contando cómo funciona esto. Suscríbete. Gracias. Y sí, amigos, como podéis ver en esa tabla a pantalla completa que está poniendo ahora mismo mi compañera Carla, esas son las partidas de los presupuestos generales del Estado y el porcentaje del total de esos presupuestos que se destinan a cada una de las materias. Vamos a ver esa cifra final del 2022, 455.928 millones, 455.928 millones de euros que necesitamos recaudar o que tenemos que gastar en este 2022. Ya es una cifra importante de gasto. Vamos a ver qué porcentaje se destinan a cada una de esas materias que nos importan a los ciudadanos. Y aquí tenemos la tabla. Esto está sacado directamente del Presupuesto General del Estado del 2022 y lo único que hemos hecho es totalizar y sacar los porcentajes. Vamos a ver, por ejemplo, qué parte se va a cultura, que es una de las cosas que también se suele sacar. Es que no habrá dinero para cultura. Cultura, fijaos que representa el 0,35% del presupuesto. Dedicamos a cultura el 0,35%. Cultura, bien, pero ¿cuánto dedicamos a educación? Pues a educación dedicamos 5.023 millones, un 1,10% a educación. Un 1,23%. Si nos vamos, por ejemplo, a la justicia, que también es un tema que nos preocupa, tener la justicia bien financiada y que cumpla con su función, estaríamos hablando de un 0,50%. 0,50% va a justicia. Sanidad, que tanto hemos oído hablar de la sanidad de este país durante el último tiempo y pues lo maravillosa que es o no, pues esa sanidad se destina a un 1,19% de los presupuestos generales del Estado. Así que cuando nos dicen que, ojo, que si reducimos los impuestos es que no queréis gastar en sanidad, en educación, en cultura, estamos hablando que entre las tres no llegan al 5% del presupuesto general del Estado. A ver, hay que decir, y es verdad, que la última partida que aparece aquí, transferencia a otras administraciones públicas, que es de un 15%, pues en esas otras administraciones públicas, que suelen ser, fundamentalmente las comunidades autónomas, las comunidades ahí sí que es verdad que también gastan en sanidad,
en educación, en cultura. Bueno, vamos a pensar que todo lo que reciben las comunidades lo gastan en sanidad, en cultura y en tal. Bueno, habría que sumarle ese 15 más el 5 que no llega, que ya estaríamos hablando de que un 20% del presupuesto podría ir a esas cosas. Ya os digo que, vamos, ese 15,51% que se transfiere a otras administraciones públicas, ni de lejos va todo a educación, a sanidad, a cultura. Ni de lejos. Pero bueno, teniéndolo en cuenta. Aún así, estamos hablando de que hay muchísimas partidas diferentes a las que se va el dinero y, como habéis visto en este estudio que os hemos presentado hoy, 60.000 millones, que si os hacéis una idea, ya vamos a dejar los porcentajes, vamos a hablar en cultura, 1.589 millones, en educación 5.023, ya llevamos, vamos a ponerle 6.500 y en sanidad otros 5.000, 11.500, está muy por debajo de los 60.000 millones que estamos gastando de manera ineficiente. Así que simplemente siendo eficientes en el gasto público, ya estaríamos consiguiendo tener garantizado ese dinero para educación, para sanidad, para cultura. Incluso nos daría para todo ese pago que se produce a las comunidades autónomas para que ellas también gasten en educación, en cultura y en sanidad. Así que, claro, fijaos que solo las transferencias a otras comunidades públicas son 70.729 euros. Con esos 60.000 que consiguiéramos ya estaríamos incluso cubriendo esa parte, simplemente siendo eficientes en el gasto en la administración pública. Pero hay algunas partidas que son también curiosas, vamos a verlas. ¿Y dónde se nos va fundamentalmente todo el presupuesto o gran parte del presupuesto de los presupuestos generales del Estado? Pues mira, se nos van en pensiones. Y es que tenemos que gastar 171.165 millones. Esto es el 37,54% del presupuesto anual se va al pago de pensiones. Y claro, pues ya tenemos ahí un 37% del gasto del presupuesto general del Estado, pensiones. Hay otra partida que a mí me encanta, que es la de servicios de carácter general. Ahí lo dejamos. 30.453 millones, un 6,68% del presupuesto. Muy por encima, como decimos, de la suma de cultura, de educación y de sanidad. Muy por encima. Servicios de carácter general. Después otra que me parece muy interesante es, vamos a ver, desempleo. En desempleo estamos gastándonos 22.457 millones al año. Estamos hablando de un 4,93% del presupuesto. Y esta solución la tenemos en la mano. ¿Cómo se acaba con estos pagos de desempleo en España? No penséis en no pagándolos, no. Pero sí, no pagándolos, porque la gente esté trabajando. Generación de empleo. Fíjate, 22.457 millones que tendríamos para generar empleo, en lugar de tener que estar pagando prestaciones por desempleo. Generemos empleo y mejorarán muchísimo los presupuestos generales del Estado. Otra partida que, bueno, pues tenemos que achacar a esa gestión del Estado, que bueno, pues está claro que no es todo lo eficiente que debería ser. Estamos hablando que la deuda pública nos supone 30.175 millones. Estaríamos hablando de un 6,62%. Mucho más dedicamos a la deuda que al pago de educación, sanidad y cultura, mucho más. Es decir, aquí tenemos una partida importante de deuda pública que con una buena gestión también podríamos reducir hasta que prácticamente toda la partida saliera de nuestros presupuestos. Otras prestaciones económicas, 20.974 millones de euros. Estamos hablando de un 4,60%. ¿Qué serán otras prestaciones económicas? Bueno, pues ahí os lo dejo. Un porcentaje enorme del presupuesto general del Estado. Seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias. Bueno, estamos hablando de 10.149 millones de euros, 10.149, un 2,23% del presupuesto general del Estado. Bueno, pues es otra cosa que es importante para muchos, esa seguridad ciudadana.
Aquí están también los centros penitenciarios, lógico, hay que mantenerlos. Y estamos hablando de que suponen un 2,23% de los presupuestos generales del Estado. Solo un 2,23%. Si esta es una de las cosas que queremos mantener, aunque reduzcamos esa entrada de impuestos, que debería ser, estamos hablando de un 2,23 simplemente de ese 100% de gasto que realiza el Estado. Y por último, una partida que me llama muchísimo la atención, que la verdad es que estaría bien poder desglosarla y ver efectivamente en qué se gasta el dinero. Tenemos fomento del empleo y estamos hablando de 7.648 millones de euros, que supondría un 1,68%. Estamos hablando por encima de justicia, estamos hablando por encima de educación, por encima de sanidad. 7.648 millones de euros para promoción del empleo. Bueno, pues no sé, ¿qué es exactamente lo que se hace para promocionar el empleo? No, digo, para ver si realmente esas políticas están funcionando o podemos invertir ese dinero en otras que lo hagan mejor. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Solo quería poneros de manifiesto que efectivamente para conseguir mejores resultados dentro de nuestro Estado, lo primero que tenemos que hacer es ser mucho más eficientes. Ya hay un estudio que nos habla de 60.000 millones que gastamos de manera ineficiente, que nos podríamos ahorrar sin tocar un ápice el nivel de servicios que se ofrece a los ciudadanos. Y por otro lado, quería compartir con vosotros esas partidas de gastos del presupuesto general del Estado, en las que vemos cuánto se gasta en sanidad, en educación, en cultura, en justicia, en seguridad ciudadana, porque muchas veces esto es lo que se arroja al debate político cuando se habla de bajar impuestos. Es que lo que quieren ustedes es reducir en educación, en sanidad. Hombre, estamos hablando que no suponen ni un 2% del presupuesto cada una de ellas. Y en total, una parte muy pequeña de lo que sería el presupuesto general del Estado. Hay partidas mucho más grandes que podríamos gestionar de manera más eficiente y que nos darían los fondos suficientes para conseguir con menos impuestos, fijaos, 60.000 euros de gasto ineficiente, un 14% menos de impuestos que podríamos estar pagando. Bueno, pues de ahí, de ese ahorro en eficiencia, podríamos sacar el dinero suficiente para mantener absolutamente todos esos servicios importantes para los ciudadanos. Te voy a pedir algo que no está en los presupuestos generales del Estado, que no, por lo que no tienes que pagar impuestos, que es suscribirse a este canal del emprendimiento, que le des a este en la cabeza, que aceptes las notificaciones y si lo que quieres es pues seguir conociendo todo esto que tiene que ver con economía, con emprendimiento, bueno, pues con nuestro Estado, con nuestros impuestos, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.